Estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias, Amanda, por la invitación. Estoy muy orgullosa de compartir la mesa con Rodolfo. Como ya mencionó Amanda, yo estuve 17 años aquí en el Centro Multimedia y entonces me siento como en casa. Creo que mi participación es una especie de un paréntesis porque en realidad yo no soy especialista en escrituras digitales ni las he practicado, pero he llevado muchos años sobre la reflexión entre la tecnología y la escritura, ¿no? Y el arte. Entonces creo que lo que traté de hacer es una especie de ensayo que llevara esta reflexión y a partir del exceso de imágenes, flujo en la que vivimos, voy a leer porque creo que es importante dar lectura y tener el tiempo, ¿no?, para la escucha. Bueno, sin más preámbulo, la reflexión que escribí es Reflexiones sobre la escritura del mundo contemporáneo, el ojo como dispositivo omnipresente. El teórico norteamericano Walter Ong, en su texto Oralidad y Escritura, explica que en la cultura griega de la época de Homero valoraba la oralidad, ya que era el fundamento del mundo intelectual. La reflexión dependía de la constitución formularia del pensamiento vivo. Este conocimiento, una vez adquirido, tenía que repetirse constantemente o quedaría destinado al olvido. Para la época de Platón, los griegos habían interiorizado de manera natural la escritura. El almacenamiento del conocimiento escrito liberó la mente hacia el desarrollo de un pensamiento distinto. Pero aún así, Platón considera la escritura como algo engañoso, ya que engendraba mayor artificialidad y tenía un aspecto de interfaz, ya que aleja y mediatiza a diferencia de la oralidad, la cual le parecía más cercana al alma. Quizá algo parecido sucede con la pluma y la máquina de escribir. Pensemos en la manera en que tomamos una pluma o un lápiz y con dicha herramienta escribimos. Aparenta un acto más orgánico, la mano actúa en completa simbiosis con el cerebro, pero por mucha naturalidad que hallemos en el acto de la escritura manual, si vemos una palabra escrita por un niño pequeño, transparenta una falta de pericia. Tendrá que pasar horas de preescolar o por lo menos un año de primaria haciendo caligrafía para que poco a poco adquiera el oficio de la escritura. En este sentido, advierte el teórico norteamericano Nicholas Carr que leer y escribir son actos contra natura. ¿Por qué entonces consideramos que escribir con pluma es un acto más natural? Olvidamos que para que la escritura sea posible, tiene que ejecutarse toda una técnica a partir del alfabeto. Platón pudo ver que el alfabeto desarrolló una nueva forma de sensibilidad, produciendo consecuencias en nuestras mentes y en nuestra memoria. La escritura ha invadido el mundo exterior, orillando a las palabras a permanecer tiránicamente en un campo visual. Quizá el problema no sea la manera en cómo escribimos, sino cómo proyectamos la escritura. Primera reflexión, la máquina de escribir. Hagamos un ejercicio reflexivo y pensemos las diferencias escriturales entre la pluma y la máquina de escribir. Con la pluma, la mano, ya sea derecha o izquierda, produce acciones protésicas. ¿Qué sucede cuando interviene una máquina que nos obliga a escribir con las dos manos? La máquina se hace presente como otro que está ante nosotros y nos invita a ser ejecutada. El acomodo de las teclas tiene un orden, hace visible su funcionamiento, se imprime letra por letra y queda instaurada una huella inmediata.
Aquí no hay dibujo sino síntesis. Ve una imagen de letra y se imprime. Derrida reflexiona al respecto y argumenta que la finalidad de la máquina de escribir no es facilitar la escritura, sino que con su uso, como con el de cualquier otra máquina, crea entre ésta y el ser humano nuevas relaciones mucho más complejas, ya que no solo hay una intervención del artificio, sino una intencionalidad que le corresponde. Cuestiona si en realidad se sustituye lo manual cuando hay una intervención de la máquina, y más bien lo que sucede es, como dice Derrida, que existe otra inducción, otra orden del cuerpo a la mano y de la mano a la escritura. Toda la historia de la escritura ha sido dominada por la mano. Aquí el problema fundamental es la introducción del artefacto. Es el desplazamiento paulatino de la mano. Pero lo que quizá habría que cuestionarse no es la sustitución, sino la forma como se usa la mano, ya que intervienen las dos manos y se usan todos los dedos. Cito a Derrida: todo esto formará parte durante cierto tiempo todavía de una historia de la digitalidad. Me interesa ahora presentar una pieza que se llama Life Writer. The work Life Writer is dealing about genetic code, and we are using a written text as a kind of genetic code to create artificial creatures. So in a way, what we are trying to do is make the text alive, because text is in a way a kind of coded system, and the genetic code of our body is also a kind of language. I'm typing codes mostly on my keyboard, and when I press the return key, this creature comes. And there is no transition. It's from the abstract code, the logic code, to an image. And there's nothing in between. It just comes. So it's this idea of creating life through the act of thinking and then materializing it and then making it sort of escape your own imagination. When you type the text, you know that this creature is the text, but it doesn't look like a text. Es una pieza interesante ya que nos permite reflexionar sobre la escritura como un sistema vivo. Conecta el acto de escribir con la vida propia. También sugiere la reflexión sobre el concepto de huella, aquello que es imposible de transcribir, que no es permanente, que se borra constantemente. Juega con la idea de crear una obra abierta en la que el usuario y la intencionalidad de las criaturas se vuelven esenciales para la generación de vida digital y de los sistemas emergentes. Segunda reflexión, la pantalla. ¿Pero qué sucede con el surgimiento de la computadora? Aparte de la modificación de la mano, comenta Derrida, surge un momento en que la máquina responde. Hay un diálogo con un interlocutor anónimo. La computadora se convirtió en un dispositivo que transformó las cualidades humanas. Como afirma Nicholas Carr, las computadoras pasarían a mediar en las actividades que definen la vida cotidiana de la gente, cómo aprenden, cómo piensan, cómo se desenvuelven en la sociedad. Un ejemplo que nos permite reflexionar sobre esta idea es la pieza interactiva en Chet de David Rokeby.
Lo cierto es que lo digital nos enfrenta a repensar las relaciones del pensamiento con la imagen, con el lenguaje, con la idea, con el archivamiento, con el simulacro, con la representación. Desde los primeros experimentos que generaban las computadoras, uno de los inventos más relevantes fue el AISA, programa que generaba una conversación con seres humanos. Pero más allá de la complejidad tecnológica que implicó para su época, lo relevante del fenómeno es que generaba inmediatamente una empatía con aquellos que la usaban, aún sabiendo que era un programa computacional. Al estar conversando con él se disolvía la idea y se convertía en un ente animado. ¿Pero qué nos brinda el AISA? El problema es que nos hace caer en una trampa. El AISA estaba programada para que seleccionara el verbo principal de la oración y de ahí generar preguntas a partir de ciertos criterios en los cuales nunca se pierde la sincronía y el sentido. Quizás si cada vez que se hiciera la pregunta estuviera visible el código y la forma en que se genera la búsqueda, no nos sería tan familiar y hubiera sido un fracaso, tanto en inteligencia como en empatía. Pero al generar un diálogo en el cual se va guiando una conversación, se simula una auténtica conversación humana. Por lo tanto, proporciona cercanía, porque interroga sobre nuestra intimidad y en ese momento entramos en un entorno de empatía mental, aún sabiendo que es una máquina, ya que finalmente eso no es lo relevante. Pero parece que los seres humanos somos predecibles y como menciona Rifkin, así como la prueba de Turing que año con año permitía evaluar el software que engañaba la inteligencia haciéndole creer que era una persona, en la década de los 90, 24 años después del AISA, se generó la pieza Portrait One de Luc Chursen. Allez-y toujours, ça dépend quoi. Marie. Et vous? Et vous vous intéressez à l'art? Le marché de l'art? Vous êtes collectionneur. Est-ce que je vous intéresse? Parlez à mon agent. Maintenant, si vous voulez m'excuser. Esta pieza mostraba una pantalla con una mujer en la cual se podía conversar. Sin duda volvió a causar revuelo por la manera en que generaba empatía, pero esta vez había un factor nuevo.
una imagen virtual, pero la ilusión de conversación era más cercana. La interpretación del mundo se realiza hoy a través de una interfaz basada en el poder metafórico de la pantalla y su espacio proyectivo eléctricamente infinito. Se convierte la realidad, como afirma José Ramón Alcalá, en algo que nos impide tropezarnos físicamente con ella. Se despliega de manera fantasmagórica, pero necesita de un artefacto con el cual se haga cómplice, la imagen virtual. La pantalla se ha convertido en superficies de captura, de escape. Son espacios artefactuales. ¿Pero por qué nos resultan tan agradables? De alguna manera han sustituido la contemplación del paisaje taciturno, aquel amanecer que recuerda lo aurático. Muchas de las ciudades contemporáneas borran sus fronteras de paisaje natural y han sido invadidas por superficies mediales. Habré-Lebras afirma que vivimos en la era de la extensión urbana. Las ciudades crecen y se tragan el paisaje, creando horizontes distorsionados, llenos de ruido, de contaminación visual. Nos invaden las pantallas publicitarias en el metro, en la calle, en los bares, en el tránsito, y no contentos con ello, cada individuo huye de su cartografía Pantalicus, abriendo su propia ventana personal desde un teléfono, un iPad, una tablet, un ordenador, un Android, unos Google Glass. El problema de las pantallas es que no las controlamos, aparecen, se despliegan, las portamos en todo momento y a su vez ellas nos portan. Sin duda, esa mediación no solo es un instrumento que facilita su acontecer, el mundo, sino que esa mediación se vuelve parte del mundo, es real, pero tiene una característica primordial, su virtualidad. Aristóteles señaló que la potencia estaba en estrecha relación con el acto, que la semilla era potencialmente árbol y que en esta yacía toda la esencia de llegar a ser actual. Pero Aristóteles no pudo imaginarse que la potencia se materializaría en un estado intermedio. Las cosas se quedan en estado semilla, pero con posibilidad ficcional, en imagen, en un estado numérico, en código. Pero quizá el código es su estado actual. El problema es que eso se vuelve invisible. Lo que vemos son imágenes. En la actualidad, la virtualidad está adquiriendo un estatus mayor que el estado real. Y es porque lo virtual puede ser también una propiedad de la realidad de los objetos físicos. Si exploramos los terrenos de la digitalidad, el panorama se torna más complejo. Los medios digitales funcionan a partir de modelos representativos que, aunque capaz de simular medios análogos, al final será más transformativo que lo que fue en su momento la perspectiva renacentista. Los medios digitales potencian la abstracción, la no linealidad, la sincronía, el código por encima de la textura. Tercera reflexión, el ojo comienza a ver. No es azar que el ser humano haya depositado demasiadas expectativas en el ojo. La historia de la modernidad es a partir de la necesidad de extender la visión, y esto implicó una mera imitación, sino que se construyó desde una epistemología ontológica que determinó el pensamiento moderno. La cámara oscura resultó ser una tecnología clave para el pensamiento occidental. Como menciona Don Knight, el sujeto moderno es el homúnculo dentro de la cámara oscura. Lo que viene del exterior son las impresiones de una res extensa que se proyecta dentro de una caja o de un cuerpo receptor. La analogía del ojo, retina, en la cual se forman imágenes que representan el mundo exterior. Así, en muy pocas palabras, se inventó la epistemología de principios de la modernidad, con un sujeto individualizado, un cuerpo con una instancia separada y el consecuente dualismo mente-cuerpo. La mano ha sido desplazada por el ojo y sin duda la escritura tiene mucho que ver. Cito, cuando los sumerios inscribían los primeros jeroglíficos sobre tablillas de cera, sin darse posiblemente cuenta de ello,
estaban viviendo en una mutación decisiva de la historia de la humanidad, la aparición de la escritura. Y sin embargo, esta iba a cambiar el mundo. Quizá la informática anuncia hoy un fenómeno comparable. Las analogías son sorprendentes. Extensión de memoria, proliferación y mutación de sistemas de información, posible modificación de los modelos de autoridad, la exaltación de las similitudes pueden llevar más lejos. Sin embargo, la importancia de semejante transformación sigue siendo indescifrable para quienes la están viviendo. Fin de cita. Como menciona Remedios Zafra, la escritura antes de Internet lograba la perdurabilidad inscrita en objetos perdurables y como tal facilitaba la transcripción y búsqueda de equivalencia. Ahora la escritura, en su máxima potencia de uso digital, todos escriben, todos archivan. Busca la permanencia de la reproductibilidad espontánea y en la fragmentación, pero también es ahí donde se vuelve vulnerable. Bernard Stiegler señala que hay un cambio significativo cuando se exterioriza el sistema nervioso. El concepto de memoria se modifica. Es distinto cuando se piensa en una memoria colectiva. La información se convierte en patrimonio, pero también lo invade un criterio corporativo al cual no puede escapar. Al existir otra organización de la memoria en la cual se hace visible como base de datos, información de cualquier tipo. Todo es un código que puede ser reproducido a bancos de esperma, de órganos, de secuencias moleculares. Todo es información y a la vez todo es reproducción. La red es un buen ejemplo de memoria agotada, que deviene flujo en código que desprende en imagen. Si las escrituras se erigen como producción de vida, la llave descodificadora es el código genético. Fred Richting comenta que cuando dio una conferencia sobre la manipulación de la imagen fotográfica en la década de los 90, una bióloga que se encontraba en el público le comentó que aquello que hacen los fotógrafos digitales es exactamente lo que se está haciendo en la genética. Ustedes trabajan con imágenes y nosotros con ADN. Pero el problema que hay detrás no solo es poder leer el código, sino los intertextos que van desplegando. ¿Qué mundo estamos escribiendo? ¿Y cómo lo estamos haciendo? Un ejemplo interesante es la obra Strange Vision de la artista norteamericana Heather Dewey, quien a partir de recoger rastros de cigarro de chicles en el piso, saca una muestra de ADN y esculpe un posible rostro de información hallada en las muestras. La pieza aún transita, como muchas de las obras del bioarte, en realidad ficción. Pero lo que le interesa al artista es marcar una postura crítica y lanza la pregunta: ¿de qué manera podemos defender la privacidad de nuestro material genético? Desde otra óptica me gustaría cerrar con dos artistas que reflexionan sobre las escrituras del mundo contemporáneo y de alguna manera regresan al ámbito visual, ya sea como posibilidad trisomática de hacer visible las múltiples posibilidades de las redes o desde una postura crítica. El artista colombiano Santiago Ortiz tiene un interés por reflexionar sobre las relaciones y experimenta con ellas. Usa los medios digitales para explorar estos espacios de encuentro, pero no como emulación, a diferencia de los paradigmas tradicionales aún en la robótica contemporánea. Uno de sus principales intereses es imitar los rasgos humanos, como los desarrollados por el colectivo Robot Lab. Este grupo de ingenieros y artistas alemanes que utilizan robots industriales y les dan usos inesperados, como escribir la Biblia con una tipografía del siglo XV.
Las obras de Santiago Ortiz no emulan, sino que enaccionan. Se agencian con la teoría, la programación y las relaciones reales que cohabitan el mundo de la web. Por ejemplo, en su obra Pleiades muestra la complejidad de Twitter, hace visible una serie de enjambre de relaciones y cómo éstas se van contagiando al grado que se pueden activar un entorno de vínculos reales con la pieza. Otro ejemplo sería el proyecto de visualización de datos acerca de las palabras flujo TED Talk, ensayo relacional del uso de los debates de las tecnologías de la información y la manera en cómo van mutando con el tiempo. Además, brinda un análisis en el cual cada palabra se convierte en un espejo o, como él lo llama, un antiespejo de la realidad. La idea es perderse en el propio curso de las palabras. Santiago Ortiz intenta hacer una apuesta distinta. Su intención es vincular la complejidad del mundo a la complejidad codificada. Toda obra de arte con código, dice, se enfrenta al humano, aun cuando las relaciones de la máquina sean monótonas y repetitivas. Las del humano serán siempre diferentes, en este sentido fuerte de la palabra, y ya así se ha señalado para la literatura y otras formas de arte. La obra no vive en ella, sino en su lectura. La anomalía y el descontrol son simplemente inevitables. Por otro lado, está el artista catalán John Fontcuberta, quien desde la crítica nos invita a reflexionar sobre el control y la censura. Deletrix es una pieza que discurre acerca de aquellos textos que han sido destinados a la censura a lo largo de la historia. Así el artista realiza una búsqueda de rescate y expone la importancia de hallar aquellos discursos que han sido silenciados y que están destinados al olvido. Finalmente, el proyecto Google Grammas, que consta de un fotomosaico digital dispuesto de una serie de imágenes recolectadas a través del buscador de Google. La idea es localizar todas las imágenes disponibles según un criterio de búsqueda determinado por ciertas palabras clave. Fontcuberta afirma que Internet ha extendido la noción de una memoria universal y democrática, exhaustiva y accesible a todos, cumpliendo el sueño de la noósfera. En el proyecto Google Grammas se pone a prueba hasta qué punto esa utopía dista de convertirse en realidad. A una cierta distancia reconocemos el modelo de origen, pero una observación más cercana nos permite apreciar el contenido de las imágenes con que la reconstrucción está compuesta. El fotomosaico constituye una especie de palimpsesto perceptivo. Así, la obra es una serie de fotomosaicos conceptuales que confrontan imágenes y palabras. Hemos descifrado, como decía Goethe, el alfabeto del espíritu del mundo. Quizá el problema está en que hemos agotado la visión. Ya no es tan clara. El mundo se torna borroso de ver. El ojo empieza a dejar de ser herramienta eficiente. Nos encontramos en la saturación de imágenes código. Pero como menciona Giorgio Agamben, es precisamente en la oscuridad cuando el ojo empieza a ver. Ahora más que nunca, la naturaleza no puede separarse de la cultura con el fin de comprender las interacciones entre ecosistemas, la mecanósfera y los universos de referencia sociales e individuales. Por eso mismo debemos, con urgencia, aprender a leer transversalmente. Gracias.